primera carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, es la segunda carta del apóstol Pablo que está acomodada dentro del Nuevo Testamento, de los 27 libros que conforman o que componen el Nuevo Testamento, 27 libros acomodados en 5 secciones, como ya lo hemos explicado, 4 libros del Evangelio, un libro de historia, el libro de Hechos, las 13 cartas paulinas, las 8 cartas generales, o personales porque llevan el nombre de una persona, y el libro profético del Apocalipsis. Y es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios que está acomodada como segunda carta en la tercera división o en la tercera sección, que son las cartas paulinas. Esta carta del apóstol Pablo, como todas las cartas, toda la Biblia es para todos, pero aquí menciona en el capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, una carta en general. Esta carta describe el propósito de dar instrucción acerca de la enseñanza, acerca de la doctrina, de dar instrucción también acerca del orden de la iglesia, cómo está establecido o cómo estaba establecido el orden que debe llegar, que debe de llevar la iglesia de Cristo, tanto en ese tiempo como en la actualidad. Es una carta actual, así como toda la Biblia es, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eso significa que está actual o sigue siendo actual para estos tiempos y para cualquier tiempo que la humanidad haya vivido. Pablo, a través de esta carta, da instrucciones a la iglesia en Corinto, y las mismas instrucciones son para todas las iglesias, todas las congregaciones que están por toda la faz de la tierra en este momento, de acuerdo al orden, cómo debe de ser el orden de la disciplina, de las reuniones, quién habla, quién dirige. Todo ello es instrucción de doctrina, de enseñanza, y también al orden de cómo debe de ser en la iglesia. Esto es debido a que los problemas que había o que hubo en ese tiempo y que puede haber en este momento también en alguna congregación, problemas que al apóstol Pablo le fueron comunicados a través de una carta que le hicieron llegar primero a él, y en esa carta le hicieron saber todas las interrogantes, todos los problemas que había en Corinto. Dice ahí la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, versículo 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Es decir, le hacen llegar una carta, y en esa carta le narran los problemas que había en la iglesia de Corinto. Dice el capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios, versículo 1: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso es otra de las cuestiones que le preguntaron. Muchas cosas le preguntaron en esa carta a Pablo, y lo que hace el apóstol es contestar a través de la enseñanza y del orden que debe de ser establecido en la iglesia. Dice el capítulo 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, en cuanto a esto, en cuanto al otro, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la moralidad, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, en cuanto al templo, a los ídolos, todo ello le hacen ese cuestionamiento a Pablo, al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo que hace o se encarga en esta primera carta es de establecer la doctrina, la enseñanza correcta para que sea llevada a cabo dentro de la congregación. Esto es debido a que la iglesia en Corinto estaba conformada por judíos ya convertidos al cristianismo, gentiles y de otro tipo de pensamiento que eran los paganos. Había una mezcla de todos ellos. Entonces, pues obviamente cada quien llevaba sus propias ideas, a pesar de que tenían la enseñanza. La desventaja de ellos es de que no tenían la escritura. Nosotros tenemos la palabra de Dios y ya podemos ir viendo lo que se hace y lo que no se debe de hacer. Ellos tuvieron que esperar a que les contestara el apóstol Pablo en la primera carta y les dijera todo lo que debía de llevarse a cabo dentro de la iglesia. Y como esa iglesia estaba conformada por ese tipo de personas que venían con esas ideologías, pues cada quien llevaba sus ideas.
Dice el libro de Hechos, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ese era el trabajo del apóstol Pablo. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y así es como estaba conformada la iglesia en Corinto. Judíos que venían de todo lo que era el judaísmo, de toda la ley y todo ese asunto de la circuncisión, de la no circuncisión, de todas las prácticas judías, y luego gentiles, y luego paganos, con toda la inmoralidad que existía en ese tiempo en Corinto, como lo existe hoy. Con todas esas ideas ellos formaron lo que es la iglesia de Cristo en Corinto, y obviamente había ese tipo de problemas porque todas las cosas que se suponía que debían dejar, no las habían dejado por completo. Tenían que dejar la inmoralidad, tenían que dejar la división, tenían que dejar el egoísmo, el ego, porque, por ejemplo, el judío se sentía que era más importante porque siempre había tenido la ley. Y todo eso causaba problemas. Y el primer problema que causó en la iglesia fue la división. Dice la Biblia en capítulo 1, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y luego dice el capítulo 3, versículo del 1 al 9, primero habla acerca de todo esto. Casi 3 capítulos, casi 4 capítulos, Pablo se enfoca en cuanto a la unidad, en cuanto a lo que le habían platicado en la carta, lo que le habían comentado, lo que le habían redactado en la carta, que había divisiones. Y Pablo agarra prácticamente 4 capítulos, para nosotros 4 capítulos de la primera carta, para hablar acerca de la división, que no debe de haber divisiones dentro de la iglesia. Dice el capítulo 3, versículo del 1 al 9, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andad como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el conocimiento, el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo dice que ni él ni Apolos, un predicador elocuente que viene en Hechos, no era nada, sino solamente era Dios quien daba el crecimiento. Y así es como está en la actualidad. Los que se trabajan, los que trabajamos de alguna u otra manera en la predicación, en la enseñanza, pues obviamente somos solamente siervos, servidores de Dios, servidores para el ministerio de lo que es la enseñanza de la palabra. Ese era un problema que había dentro de lo que es la iglesia de Corinto, de los diversos problemas que había, pero obviamente pues, y solamente haciendo un resumen, ni aún con un resumen completaríamos en esta ocasión. Para el próximo video vamos a ver los demás problemas que había y en los que Pablo se enfoca, aclarando las cuestiones acerca de la enseñanza y cómo debe ser el orden en esta carta de los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, acomodada como la segunda carta de Pablo de todas las 13 que él escribió. Dios los bendiga.